Llevábamos meses planeando este viaje. El lago de Garda a principios de junio. Cristina lo había querido durante años, y yo por fin había despejado mi agenda el tiempo suficiente para hacerlo realidad. Volamos un domingo. Hicimos el check-in en el hotel. Cenamos en la terraza con el agua justo debajo de nosotros, las luces del pueblo reflejándose en la superficie quieta del lago. Durante 2 días, pareció que realmente habíamos logrado salir de nuestra vida cotidiana, de las reuniones, los correos electrónicos, la rutina que llevábamos años repitiendo sin darnos cuenta. Luego, a la mañana del tercer día, vibró mi teléfono. Mi jefe Roberto. Un mensaje, no una llamada. Decía que había un problema importante con un cliente, del tipo que no podía esperar. Me necesitaba de vuelta en Barcelona inmediatamente. Lo leí 2 veces, sentado en el balcón con mi café, el lago plano y plateado bajo la luz de la mañana. Cristina seguía dentro, todavía durmiendo. Me quedé un momento mirando el agua antes de levantarme. Cuando se lo dije, no protestó. Me dijo que fuera a resolverlo, que ella se quedaría el resto de la semana, que tomaría el sol, que se desconectaría, que volvería sola en avión. Lo dijo con naturalidad, como si lo hubiera pensado ya antes de que yo abriera la boca. En ese momento no noté nada extraño en eso. Tenía sentido. La habitación estaba pagada hasta el domingo. No había razón para que los dos cortáramos el viaje. Hice la maleta y pedí un taxi. El aeropuerto estaba a 40 minutos. Llegué. Facturé. Me senté en la puerta de embarque y empecé a revisar los correos de trabajo intentando entender cuál era exactamente la urgencia que Roberto no había explicado en el mensaje. Y entonces el panel de vuelo se actualizó. Retraso por condiciones meteorológicas. Mi vuelo fue aplazado hasta la mañana siguiente. Podría haber llamado a Cristina para avisarle. Habría sido lo natural. Pero decidí no hacerlo. Aparecer en su lugar, pedir la cena a la habitación. Pasar una tarde más junto al lago. Una pequeña sorpresa. En ese momento me pareció una buena idea. El taxi me dejó cerca de las 8 de la tarde. Al acercarnos a nuestro ala del hotel, vi un Mercedes negro aparcado en la plaza asignada a nuestra suite. Matrícula local. No le di mayor importancia al principio. Un huésped del hotel, una plaza equivocada, algo así. De todas formas le pregunté al aparcacoches, casi por inercia. Me dijo con toda la calma del mundo que la señora Torres había indicado que su invitado usaría esa plaza durante su estancia. Asentí. Me dije a mí mismo que probablemente era alguien del hotel, o quizás una amiga que había conocido en alguna de las excursiones. Podía ser cualquiera. Cristina era sociable. Siempre lo había sido. Aún así, había algo que no terminaba de encajar. Cristina y yo habíamos hablado 2 veces desde que salía hacia el aeropuerto. 2 conversaciones normales, sobre nada en particular. Ni una sola vez había mencionado tener compañía. Ni una sola palabra sobre que alguien fuera a pasar por el hotel. Ese pensamiento me siguió por el vestíbulo, por el ascensor y hasta la puerta de nuestra habitación. En recepción pedí que me devolvieran la tarjeta de acceso, la que había entregado por la mañana al hacer el checkout. La tomé y subí. La habitación estaba vacía, pero no del todo. Había 2 copas de vino en la mesa, las 2 a medias, con los pozos del vino ya oscureciendo el fondo. Un ramo de rosas rojas en el jarrón junto a la ventana, flores que yo no había comprado. Y cuando abrí el armario, una chaqueta de hombre colgada junto a los vestidos de Cristina, con la misma naturalidad con la que llevaría días ahí. Un par de zapatos de vestir en el suelo debajo, caros, lustrados. Me quedé un momento parado frente al armario abierto, con la mano todavía en la puerta. Repasé lo que sabía. Probablemente había una explicación sencilla que yo no estaba viendo. Pero ella no había llamado. Ni una sola vez había dicho nada. Cerré el armario y salí de la habitación. Bajé por las escaleras hasta la zona de la piscina. Era nuestro rincón. Habíamos pasado casi todas las tardes de los 2 días anteriores allí, con los pies colgando sobre el agua, leyendo o simplemente mirando el lago. Si ella estaba en algún sitio a esa hora, era ahí. Doblé la esquina y me detuve. Cristina estaba en el bar de la piscina. Llevaba su bañador, ligeramente inclinada hacia el hombre sentado a su lado. Él tenía el brazo alrededor de sus hombros con la comodidad de quien lleva tiempo haciéndolo. Los dos se reían de algo, relajados, sin prisa, como si tuvieran todo el tiempo del mundo y nadie en el mundo fuera a interrumpirlos. El hombre era Roberto, mi jefe. 9 años había trabajado bajo sus órdenes. 9 años de reuniones de lunes, de viajes de empresa, de conversaciones sobre clientes y estrategias y objetivos trimestrales.
El mismo hombre que me había enviado un mensaje esa mañana diciéndome que había una urgencia que no podía esperar, que me necesitaba de vuelta inmediatamente. No me moví. No dije nada. Saqué el teléfono del bolsillo con cuidado y los grabé durante unos 30 segundos. Luego di la vuelta, crucé el vestíbulo y salí a la calle sin que nadie me viera. Necesitaba una habitación y necesitaba pensar. El hotel nuevo estaba a 10 minutos de nuestro caminando. Tomé una habitación sencilla. Me senté en el borde de la cama y vi el video. 30 segundos. Los dos en el bar, el brazo del alrededor de ella, los dos riendo. Cómodos, naturales, sin ninguna de la rigidez que tienen dos personas que se acaban de encontrar por casualidad. Era la comodidad de la costumbre, de algo que llevaba tiempo funcionando. Puse el teléfono sobre la cama y empecé a pensar hacia atrás. Un par de meses antes, Roberto me había preguntado por nuestros planes de vacaciones. De forma casual, tomando café después de una reunión del lunes. Que a dónde pensábamos ir, que cuándo. Le dije que todavía no habíamos decidido nada concreto. Él mencionó el lago de Garda. Dijo que había escuchado que valía mucho la pena, que principios de junio era el momento ideal antes de que llegaran las multitudes de verano. Esa misma tarde llegué a casa y se lo comenté a Cristina. Le encantó la idea de inmediato. Empezamos a buscar hoteles esa misma noche. En ese momento había sido simplemente una conversación. Pero ahora estaba sentado en una habitación de hotel en Italia, y Roberto estaba en mi suite con mi esposa. Él había elegido el destino. Él había sugerido las fechas. Y cuando llegó el momento, me había enviado un mensaje sobre un problema de cliente y me había puesto en un avión de vuelta a casa. ¿Las piezas encajaban demasiado bien para ser una coincidencia? No, aquello no era ninguna coincidencia. Cristina tenía que saber que él iba a llegar. Lo habían planeado juntos, con suficiente antelación como para elegir el hotel, las fechas, y construir una coartada que me sacara de en medio durante unos días. Podría haber salido del hotel y haber ido directamente al aeropuerto, haber cogido el vuelo de la mañana, haber vuelto a Barcelona y haber dejado que todo aquello quedara atrás. Pero decidí quedarme unos días más. Necesitaba construir un caso sólido contra los dos, algo que no pudiera negarse ni explicarse con palabras. Al día siguiente me mantuve cerca. Guardé la distancia. Me senté en sillas distintas, desde ángulos distintos, con el teléfono en la mano como cualquier otro turista. Por la mañana, junto a la piscina, pidieron bebidas y se quedaron durante 2 horas. En la cena en la terraza, me senté al extremo más alejado y los observé a través del agua. Un paseo al atardecer por el paseo marítimo. Les seguí a distancia, sin prisa. Se movían despacio, sin tensión, sin vigilar por encima del hombro. 2 personas que no tienen ningún lugar a que ir urgentemente, y lo saben. Al final del día tenía fotos y video cubriendo casi todas las horas que habían pasado despiertos. A la mañana siguiente estaba en el vestíbulo temprano. Me senté a un lado con un café y esperé. Bajaron alrededor de las 9. Unos minutos después, un hombre con traje se acercó a su mesa, maletín en una mano y una carpeta en la otra. Les dio la mano a los dos y se sentó. Extendieron papeles sobre la mesa. El hombre abrió una tablet y la giró hacia ellos. Fotos de propiedades, exteriores, un edificio con terraza sobre el agua. Cristina las fue pasando despacio. Roberto señaló algo en una de las páginas. La reunión duró unos 20 minutos. Cuando el hombre se levantó, le seguía hasta el aparcamiento. En la luna trasera de su coche había una pegatina de una agencia inmobiliaria local. Estaban buscando una villa para comprar juntos. A la mañana siguiente reservé el primer vuelo disponible y volví a casa. Tenía todo lo que necesitaba. Llegué a Barcelona un jueves. Pasé esa tarde pensando en Roberto. 9 años trabajando bajo sus órdenes. Conocía perfectamente cómo funcionaba, qué le importaba, que sostenía su vida. El despacho en la esquina, el coche de empresa, los gastos de representación, el sueldo que le mantenía cómodo muy por encima de lo que habría podido ganar por su cuenta. La empresa pertenecía a su suegro. Todo el mundo en la oficina lo sabía. Roberto no había construido nada. Se había casado con ello. El título, el puesto, el estilo de vida, todo venía a través de su mujer y de la familia de ella. Lo que significaba que si el viejo llegaba a saber lo que su yerno había estado haciendo en Italia, Roberto no perdería solo el matrimonio. Perdería absolutamente todo lo que le habían dado. La cuestión era cómo llegar a la persona adecuada. Ir directamente al suegro no era algo que pudiera hacer yo. No tenía esa relación, pero no necesitaba ir directamente. Había una mujer en la oficina, Laura,
que llevaba años siendo amiga cercana de la mujer de Roberto. Si Laura sabía lo que yo sabía, aquello no iba a quedarse con ella mucho tiempo. Me recosté y miré lo que tenía en el teléfono. Fotos, video, 2 días de documentación. Sabía exactamente lo que iba a hacer. A la mañana siguiente entré a la oficina como si no hubiera pasado nada. Respondí correos electrónicos, asistí a una actualización de proyecto, tuve las mismas conversaciones de siempre. Roberto todavía estaba en Italia. A la hora del almuerzo bajé a la cafetería de la planta baja. Laura ya estaba allí, en una mesa junto a la ventana con un café. Me senté frente a ella y fui directo al grano. Le conté todo. Que Roberto me había llamado de vuelta de las vacaciones por un problema de cliente. Que mi vuelo se canceló y volví al hotel. Que bajé a la piscina y encontré a mi esposa sentada en el bar con mi jefe, con el brazo del alrededor de ella. Los dos relajados como si llevaran allí toda la semana. Laura no dijo nada. Solo escuchó. Le conté lo del agente inmobiliario en el vestíbulo. Las fotos de propiedades en la tablet. Los papeles extendidos sobre la mesa. Que estaban buscando algo para comprar juntos. Luego puse el teléfono delante de ella y puse reproducir. Lo vio sin decir una palabra. Cuando terminó, levantó los ojos hacia mí. Su expresión no cambió mucho, pero algo se movió detrás de ella. Recogí el teléfono y lo guardé en el bolsillo. Terminamos los cafés. Le dije que volvía arriba. Ella asintió. Eso fue todo. No le pedí que hiciera nada. No necesitaba hacerlo. No tuve que esperar mucho. A las 5 de la tarde, la mujer de Roberto estaba en el edificio. Me llamó directamente y me pidió que bajara a una de las salas de reuniones del vestíbulo. Tomé la carpeta con las fotos y fui. La había visto en algunos eventos de empresa. Tranquila, serena. Ahora también parecía serena. Pero tenía las manos planas sobre la mesa. Me senté y le expliqué todo punto por punto. El mensaje de Roberto, el vuelo cancelado, la plaza del aparcamiento. Le mostré primero el video, luego fui pasando las fotos una por una. Le conté lo del hombre del traje en el vestíbulo, la tablet con las fotos de la propiedad, la pegatina de la inmobiliaria en su coche. Le dije que creía que estaban buscando algo para comprar juntos. No hizo muchas preguntas. Cuando terminé, me dio las gracias y se fue. Volví arriba y me senté en mi escritorio un momento. Entonces llamé a Roberto. Contestó al segundo tono. Le dije que el problema importante con el cliente había quedado resuelto. Hubo una pausa. ¿Qué problema de cliente?, dijo. Había estado tan relajado en Italia que se había olvidado del motivo por el que me había enviado a casa en primer lugar. Le dije que le mandaría ahora mismo un informe detallado. Abrí el video de la piscina y pulsé enviar. Su llamada de vuelta llegó en menos de un minuto. Vi su nombre parpadeando en la pantalla y puse el teléfono boca abajo sobre el escritorio. No había nada más que decir. Al día siguiente, Cristina llegó a casa. Yo estaba en la cocina cuando escuché su llave en la puerta. Entró, cerró la puerta detrás de ella y se detuvo. Se me quedó mirando unos segundos, calibrando mi reacción, buscando en mi cara alguna señal de lo que yo sabía o no sabía. No dije nada. No me moví. Se sentó a mi lado y empezó a hablar. Dijo que Roberto había pasado por la zona y se había acercado al hotel, que yo me había inventado todo, que mis celos ciegos me impedían pensar con claridad. Lo dijo con calma, como si lo hubiera ensayado durante el vuelo de vuelta, como si todavía existiera una versión de esta historia en la que yo podía creerle. Siguió hablando, añadiendo detalles, rellenando huecos, construyendo una historia que no tenía nada que ver con lo que yo había visto con mis propios ojos. La dejé terminar. Luego saqué el teléfono, abrí la galería y lo puse delante de ella. Se quedó en silencio. Le dije que no me creía ni una sola palabra de lo que había dicho, que después de todo lo que había visto en Italia, no quedaba nada que explicar ni nada que salvar, que estaba listo para el divorcio. Inmediatamente. Ella miró la pantalla un momento, luego me miró a mí. Buscaba alguna duda, alguna abertura. No había ninguna. Se levantó y fue a su habitación. La puerta se cerró detrás de ella. No había nada más de lo que hablar. Los papeles de divorcio salieron una semana después. Cristina llamó esa misma tarde y dijo que había sido un error, que no volvería a pasar, que lo sentía. Escuché y no dije mucho. No había nada que pudiera decirme que cambiara algo. Lo intentó de nuevo durante los días siguientes. Dijo que las cosas se habían descontrolado, que quería arreglar lo que teníamos. Le dije que no había nada que arreglar.
11 años juntos y había pasado parte de ellos construyendo una vida diferente con mi jefe. Eso no era un desliz, era una decisión, y no podía perdonarlo. No solo la aventura, sino la doble traición, la de ella y la de él, los dos al mismo tiempo, los dos con plena conciencia de lo que estaban haciendo. A finales de semana entendió que yo no iba a cambiar de opinión. A la mañana siguiente recogió sus cosas y se fue. No hemos vuelto a hablar desde entonces. Más tarde me enteré de que Roberto había cortado con ella en cuanto volvieron de Italia. Le dijo que había sido culpa suya, que su descuido les había costado el futuro que habían planeado juntos. Una forma elegante de desentenderse de las consecuencias que él mismo había provocado. Unas semanas después de que Cristina se fuera, Laura pasó por mi escritorio y me puso al día de lo que había pasado a continuación. La mujer de Roberto había solicitado una auditoría financiera. Quería saber con qué dinero había planeado comprar su marido esa villa en Italia. La auditoría no tardó mucho. Antes del viaje, Roberto había movido una cantidad significativa de la cuenta de la empresa, registrada como un pago a un contratista bajo un contrato que no existía. Su suegro le despidió ese mismo día y exigió que devolviera el dinero. Lo que pasó con su matrimonio después de eso, no lo pregunté. No necesitaba saberlo. El divorcio me costó la casa. La vendí y le di a Cristina su parte. Recogí lo que era mío y encontré un piso al otro lado de la ciudad. Nunca volví a ver a Cristina. Me dijeron que se había ido a vivir a Italia, al lago de Garda, a esa misma región donde todo había salido a la luz. Unos meses después, la dirección me ofreció el puesto de Roberto. Lo acepté. El nuevo puesto me trajo la estabilidad que tan desesperadamente había necesitado durante todos esos meses. En el despacho vacío de mi exjefe, respiré hondo por primera vez en mucho tiempo. El pasado dejó de pesar, dejando paso al silencio y a objetivos nuevos. Las ventanas daban a una avenida concurrida donde la vida de otros seguía adelante de la forma en que la vida siempre lo hace, indiferente y constante. Por las tardes volvía a mi modesto apartamento. Preparaba un café fuerte y me quedaba mirando las luces de la ciudad durante un rato largo. El resentimiento fue disolviéndose poco a poco, como el azúcar en el café caliente, sin un momento exacto en que pudiera decir que había desaparecido. La soledad dejó de asustarme. Se convirtió en mi propio espacio personal, en algo que yo elegía en lugar de algo que me había sido impuesto. Era una página en blanco, mi propio final difícil pero absolutamente libre, y el comienzo de algo enteramente nuevo. El momento más doloroso de todo aquello no fue encontrarles en la piscina, ni la conversación con Cristina cuando volvió, ni firmar los papeles del divorcio. El momento más doloroso fue el instante en el aeropuerto. Sentado a la puerta de embarque, cuando el panel actualizó el retraso y empecé a pensar hacia atrás, y las piezas empezaron a encajar solas. El lago que Roberto había sugerido, las fechas que él había recomendado, el mensaje que me había sacado de en medio en el momento exacto que necesitaba. Darme cuenta de que mis sentimientos, mi tiempo y mi dedicación al trabajo habían sido utilizados como herramientas. Que la urgencia que me había hecho hacer la maleta aquella mañana no existía. Que todo había sido una puesta en escena. De eso no se recupera uno de un día para otro. La dificultad no era el divorcio ni perder la casa, ni ver a Roberto perder su puesto. La dificultad era volver a confiar. Sentarse frente a alguien y no calcular que parte de lo que estaba diciendo podría ser real. Esa es la herida que tarda más en cerrar, la que no se ve desde fuera pero que está ahí, silenciosa, en cada nueva conversación, en cada nuevo comienzo. Pero los comienzos llegan de todas formas, y a veces llegan exactamente cuando uno ya no los espera.